Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a usted y a los demás miembros y a las demás y a las damas también. O sea, no me gusta usar la palabra de género que se usa ahí, ¿verdad? Prefiero decir integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Manuel Ulises Bonelli Vega, soy originario, nacido y criado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, aunque tengo ya un buen tiempo residiendo en el Distrito Nacional. Me formé como abogado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desde donde me egresé de tal profesión y donde obtuve también un máster en Derecho Societario y Comercial. Luego, muchos años después, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, obtuve el grado de doctor en Derecho, mención Derecho Penal, o sea, un PhD, y eso es en los logros académicos. Igualmente me he dedicado desde el mismo momento que salí de la universidad, y diría que desde antes porque yo daba clases en escuelas, a la cátedra. Tengo entonces más de 25 años impartiendo docencia a nivel universitario, especialmente en mi propia alma mater, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aunque he impartido en otras instituciones académicas, incluyendo la Escuela Nacional de la Judicatura, de la que me honro haber participado en sus inicios, junto al entonces subdirector de la escuela, hoy presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia, el licenciado Luis Henry Molina. Fui juez por más de 15 años, tanto juez de instrucción en mi ciudad de Santiago, como juez de corte de apelación aquí en el Distrito Nacional. Y en el año 2013 me retiré de forma voluntaria del sistema para dedicarme al ejercicio de la profesión liberal, y desde entonces así lo estoy haciendo. Soy autor de múltiples obras, especialmente de derecho penal, libros, y de cientos de artículos y ensayos, tanto de la materia penal como de otras áreas del saber jurídico. Me mueve venir a esta convocatoria impulsado en el deseo de culminar una carrera judicial, si así se quiere, en una de las altas cortes, en este caso en el Tribunal Constitucional. Pero sobre todo consciente de que como ser humano tengo el deber y la obligación de ser un hombre de servicio por y para los demás, y sobre todo para el país y sus instituciones. Creo que como penalista puedo aportar bastante al Tribunal Constitucional en el desarrollo de la jurisprudencia en esta materia. Entiendo que en el área procesal el tribunal, si bien ha podido rendir algunas decisiones, entiendo que ha sido un tanto tímido en la producción de jurisprudencia en materia de derecho procesal penal y sobre todo del debido proceso en esta rama. Y muy especialmente porque estamos a las puertas de la aprobación de un nuevo Código Penal, por fin, así esperamos que suceda, y eventualmente el Tribunal Constitucional, frente a esa realidad, tendrá que trabajar mucho con el examen de la constitucionalidad de esta norma y toda la norma penal especial, que también tendrá que ser ajustada a la realidad del nuevo Código Penal. Creo que con eso he agotado mi presentación de manera sucinta. Ustedes tienen mi hoja de vida y no tengo que entrar más en detalle.
y entonces estaría a su plena disposición para cualquier pregunta que tenga a bien realizar cualquiera de los honorables miembros del Consejo. Muchísimas gracias, doctor Bonelli Vega. ¿Alguna pregunta? Le damos la palabra al consejero senador Bautista. Buenos días, el doctor Bonelli Vega. Buenos días. Dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional está la de intervenir entre competencias de poderes a solicitud de uno de los titulares de esos poderes. Yo le pregunto, a propósito del Congreso Nacional, ¿tiene el Tribunal Constitucional capacidad de ordenar al Congreso que se reúna y que legisle como tal? Bueno, usted ha empezado hablando de la capacidad del Tribunal Constitucional o de la competencia del Tribunal Constitucional de dirimir conflictos entre poderes del Estado. En el ejemplo propuesto de ordenarle al Congreso que legisle, pues no vislumbro yo ningún conflicto, como sí habría, por ejemplo, en el caso donde el Poder Ejecutivo dicte un decreto y el Poder Legislativo entienda que el Poder Ejecutivo ha excedido su competencia porque es un tema que debe ser por ley, y entonces ahí pudiera haber el conflicto y el Tribunal Constitucional interpretar en su justa dimensión. Pero no creo que el tribunal tenga la capacidad tampoco de ordenarle al Congreso que dicte una ley en tal o cual sentido. Lo que sí puede hacer el Tribunal Constitucional en ocasión de un recurso, por ejemplo, de control concentrado de inconstitucionalidad de una norma, es rendir un fallo, como lo ha hecho en ocasiones, sugiriéndole al Congreso que dicte una nueva ley, como hizo, por ejemplo, con la ley del Colegio de Abogados, que la declaró inconstitucional y le dio un plazo al al Congreso para que dictara una nueva ley, o una ley cualquiera donde haya un par de textos inconstitucionales. El Constitucional puede dar una sentencia exhortativa en el sentido de invitar al Congreso a que ajuste la norma a la realidad constitucional. Damos la palabra ahora al diputado Alfredo Pacheco. Buenos días, doctor. Buenos días. Aquí en su hoja de vida nosotros vemos que usted escribió un libro sobre la extinción de dominio. Así también tenemos entendido, porque este es un proyecto que, aunque el Congreso no lo ha aprobado, pero hemos estado en debates sobre la pertinencia o no del mismo. Y vemos que usted también ha participado en la redacción de ese importante proyecto de ley. ¿Qué opina usted sobre los límites constitucionales de esa figura de la extinción de dominio y cuáles controversias podría generar esta ley en relación a su constitucionalidad o no y sus alcances? Muchas gracias, honorable presidente de la Cámara de Diputados. Pues primero voy a poner en contexto que en el artículo 51.6 de la Constitución se establecen los juicios de extinción de dominio que permiten que el Estado pueda reivindicar bienes ilícitos, sobre todo emanados, los que fueron distraídos a través de los actos de corrupción que están más adelante en la propia Constitución consagrada la proscripción de la corrupción. ¿Qué es el juicio de extinción de dominio? Un modelo que nosotros seguimos de Colombia, y Colombia a su vez lo había seguido bebiendo la experiencia de los Estados Unidos de la famosa ley Rico. Es la posibilidad de hacer juicios sobre el derecho de propiedad por el carácter ilícito de la cosa. Una cosa que es ilícita o de origen ilícito o que resulta en ilícita o que se mezcla con lo ilícito, no puede ser susceptible del derecho de propiedad. Y eso es lo que se discute en los juicios de extinción de dominio. Son juicios de naturaleza civil, no juicios de naturaleza penal, y donde no se juzga ninguna culpabilidad de una persona ni ninguna responsabilidad penal de la persona, sino
la posibilidad de que ese bien sea objeto del derecho de propiedad. Y como cuando se demuestre que no es posible, el Estado puede reivindicar en su favor esos bienes. Como bien decía usted, a mí me correspondió colaborar con el Congreso en la Cámara del Senado, que fue por donde se introdujo este proyecto de ley, en la redacción del mismo. Previo a eso, yo había trabajado mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, donde mi propuesta fue establecer la extinción de dominio como mecanismo para combatir la criminalidad económica, entre los cuales están los casos de corrupción. Y me correspondió estudiar todas las normativas parecidas en los diferentes países donde este modelo de juicio existen. Obviamente que en esos países, ya con muchos años de experiencia en eso, se había, al momento de que nosotros colaboráramos con la redacción de la norma, se había pues discutido bastante los aspectos constitucionales de esta figura. Y así, por ejemplo, se discutía que en los juicios de este género no se le daba derecho, o sea, no estaba muy bien regulado el tema de la citación de las personas afectadas, y que muchas personas afectadas podían resultar, valga la redundancia, afectadas sin siquiera enterarse de lo que estaba aconteciendo. El proyecto de ley dominicano, tomando en cuenta esa experiencia, pues regula de manera eficiente el sistema de convocatoria, de manera que cualquier eventual afectado pues resulte enterado y pueda defender en el juicio. Así, por ejemplo, también el derecho al recurso. En muchos países, estas son decisiones que se dan en única instancia. En República Dominicana, siguiendo el mandato de la Constitución del derecho al recurso para todas las materias, también se ajustó a este principio. En fin, que se trató en el trabajo de redacción del proyecto de ley de evitar o salvar cualquier conflicto constitucional que ya se nos había adelantado por la experiencia extranjera. Entiendo que es un proyecto de ley, primero es un mandato que la Constitución le da al legislador de que haga el proyecto de ley porque crea los juicios de extinción de dominio, y segundo, que sería algo muy importante porque permite la recuperación fácil y efectiva de los bienes sin los avatares propios del proceso penal y sus características. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de los consejeros. Presidente del Senado, don Eduardo. Doctor Bonelli, usted como penalista, desde su punto de vista, ¿el derecho a la intimidad tiene límites? Bueno, claro, el derecho a la intimidad tiene sus límites, porque, por ejemplo, el orden público, usted no puede, en honor a la intimidad, hacer actos ilícitos, violar la ley. Y ahí entonces entra un límite al derecho a la intimidad. Lo otro, y por eso es que bajo orden judicial, un juez puede ordenar que se haga, por ejemplo, un allanamiento en la morada donde está la intimidad, y el juez controla esto y ordena un allanamiento cuando así procede. De manera que sí, no es absoluto el derecho a la intimidad, sino que tiene sus límites. Muchas gracias. El consejero diputado Víctor Fadul. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, diputado. ¿Hasta qué punto las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional reflejan un activismo judicial que afecta la separación de poderes y el papel del Congreso Nacional en el sistema democrático? Bueno, yo entiendo que real y efectivamente no hay una injerencia
porque es facultad dada por la propia Constitución al Tribunal Constitucional de dar sentencias donde controle el carácter constitucional de los actos emanados de todos los poderes del Estado, incluyendo del Congreso Nacional. De manera que cuando en una sentencia el Tribunal Constitucional dice que para que una norma dictada por el Congreso se entienda constitucional, hay que interpretarla de tal o cual modo, lo que está es cumpliendo con el mandato de la Constitución y por tanto no se podría hablar de una invasión o de una intervención en poderes ajenos. Don Manuel, Sí. y en vista de su labor como socio del bufete jurídico Fernández y Fernández y sus vínculos personales con esa familia, ¿su posible elección no afectaría la independencia política que se pretende tengan las altas cortes? Mire, diputado, en primer lugar debo hacerle una corrección porque usted ha empleado el término socio. Y el término socio en nuestro país tiene una acepción legal que no se caracteriza en este caso. En el caso de mi alumno, Omar Fernández, fue mi alumno en 5 asignaturas en la Universidad Católica Madre Maestra, y en esa razón o por esa razón le he dado asesorías a él y a su oficina, como se la he dado a muchas otras también. Le puedo citar, por ejemplo, que he sido asesor y soy asesor de la oficina del senador Pedro Catrén, que tiene su oficina de abogados. Soy asesor de esa oficina. Soy asesor de la oficina del doctor Tony Delgado. Soy asesor de la oficina Guzmán Ariza. Soy asesor y he sido asesor de la oficina de Eric Raful, ¿verdad? Y he sido abogado, por ejemplo, en mi ejercicio profesional, del ingeniero Radamés Segura, que es miembro del comité político del PLD, y también soy amigo personal del licenciado José Ramón Fadul Monchi, de Santiago, una amplia vinculación de mi familia con la familia Fadul de amistad. Ninguna de esas condiciones me hacen a mí, me afectan en mi condición de juez. Ahí estuve yo 15 años de ejercicio judicial que lo revelan. Lo conoce todo el mundo, a mí me conoce aquí todo el mundo en el país y sabe que eso nunca torció mi condición de juez, la calidad de amigo. Que le agradezco a los amigos que nunca fueron a pedirme que lo torciera. Me refiero a eso y vuelvo a poner como ejemplo la figura del licenciado Fadul, que fue gobernador en Santiago, siendo yo, que fue alto funcionario, siendo yo juez en Santiago. Incluso una vez, diputado, por su juventud se lo digo, estuvo en mi juzgado de instrucción un asistente del licenciado Fadul, y el licenciado Fadul respetó esa amistad, nunca fue a hablarme, ni en uno u otro sentido, como le agradezco a todos los amigos que así lo hicieron. Muchas gracias, don Manuel. Le hice la pregunta es porque en su ponencia usted dijo que de llegar que usted quiere culminar su carrera judicial en una alta corte para servirle al país. Mi pregunta fue en base a esa parte que usted pues postuló en el día de hoy para saber qué es realmente, cuál es la posición que usted tiene, porque entiendo que debe ser en base a los criterios, sobre todo que también la sociedad pretende que se elijan los jueces de la alta corte. Muchísimas gracias. No hay ningún inconveniente, diputado. Mis respuestas se han enmarcado en el marco de su pregunta. Muchas gracias. ¿No tiene, si quiere agregar algo, doctor? No, nada. Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación. Bueno, muchas gracias, presidente, y demás miembros.